Esta es la práctica número 1 del Laboratorio de Ingeniería Electrónica, la curva característica del diodo. Objetivo: obtener la curva característica del diodo utilizando el osciloscopio como un trazador de curvas. Lista de material: un osciloscopio, una microcomputadora 386, un puente rectificador de 1 A y 50 volts, un diodo 1N914, un transformador de 120 a 12 volts de corriente alterna con 250 mA, una resistencia de 1 kΩ, una resistencia de 3.3 kΩ. Circuito del experimento. Este es el circuito que vamos a hacer para el experimento en el multisim. Aquí está ya hecho. Es para la obtención de la curva de un diodo. Este es el transformador, este es el puente de diodos rectificador, esta es la resistencia RL, esta es la resistencia RD de 1 kΩ y 3.3 kΩ, el diodo que vamos a analizar. Estas son las entradas del osciloscopio: la entrada vertical, la horizontal y el común. La teoría preliminar dice que una señal rectificada de onda completa se usará como fuente de excitación para un circuito serie formado por el diodo de prueba y una resistencia limitadora. El voltaje de la resistencia RD de 1 kΩ es proporcional a la corriente del diodo con un factor de conversión de 1 volt por cada miliampere de corriente. Esta señal de voltaje servirá para deflexionar el haz de electrones del osciloscopio operando en modo XY en dirección vertical. La caída del voltaje en el diodo se utilizará para deflexionar el haz de electrones horizontalmente. Procedimiento: implementar el circuito de la figura 1. Ya lo tenemos aquí en multisim. Y conectar al osciloscopio los puntos C, X, Y, tal y como se indica en el diagrama. Aquí se indica que este es el común, este va en el eje horizontal y este va en el eje vertical. Aquí ya los tengo conectados. La terminal A, el positivo, va al negativo del diodo porque este representa el eje X, y en la terminal B representa el eje Y. Entonces aquí va a la entrada de la corriente de la resistencia, que es el eje Y, y el común sería este de aquí, la entrada al diodo, de corriente al diodo, y la salida de la corriente de la resistencia, que estarían los dos aquí como negativo. Vamos a correrlo para ver la gráfica, y aquí está la gráfica. Nos pide en el paso 3, que no lo he leído todavía, o sea, para el video: ajuste los controles del osciloscopio para operar en modo XY, ganancia vertical de 2 volts sobre división y ganancia horizontal de 1 volt sobre división. Asegúrese de que los verniers de calibración estén en la posición correcta. Bueno, entonces aquí vamos a cambiarlos de una vez. 1 volt sobre división y 2 volts sobre división. Recordando que este representa el canal B, representa el eje Y, y el canal A representa el eje X. Entonces sale aquí, está saliendo esta curva que se ve aquí. No se alcanza a apreciar muy bien por todo el relleno, por así decirlo, que la verdad no sé a qué se deba eso.
Posiblemente sea algún error en el programa, pero pues lo que nos importa aquí es la línea de acá de afuera. Entonces vamos a cambiar aquí. Aquí va el negativo de la. Vamos a acomodarlos como debe de ir. Va el negativo de del diodo y el positivo de la va el positivo del diodo. Entonces aquí ya sale de nuevo la curva. Ya tenemos aquí la escala que nos pide. ¿Qué más viene? Ya están en su posición correcta. ¿Por qué antes no estaba en la posición correcta? Pues porque, ¿cómo se llama? Los vernieres de calibración del, de la, del puerto A o de la terminal A, no sé cómo se le diga, del canal A, no estaban de puestos de forma correcta, están invertidos. Entonces eso hace que la gráfica se vea afectada, de forma que se, se invierte también, ¿no? Y aquí vamos a ajustar un poco la escala para que se pueda apreciar la gráfica. Yes. Ahí está. Y ya tenemos nuestra gráfica. Oh. En el paso 5 dice dibuje lo más aproximado posible la curva característica del diodo en la siguiente cuadrícula. Yo borré la cuadrícula pues para poner la gráfica, indicando los valores de las escalas de corriente y voltaje del diodo. Aquí están los valores de corriente. Olvidé ponerlos en la gráfica. Corriente. ¿Por qué viene voltaje y voltaje? Porque en la teoría decía que para el eje Y cada volt representa 1 mA. Entonces, si nosotros tenemos aquí 6 volts, son 6 mA, 3.6 mA, 1.200 mA y así sucesivamente. Entonces aquí vamos a volver a cambiar la escala de la gráfica. Bueno, canal A, voltaje, aquí nada más 0,4, aplicar, y aquí está. No quiso cambiar a corriente, ¿verdad? Antes de eso voy a intentar de nuevo cambiar corriente con el reporte. Explique por qué la inversión de la curva característica del diodo obtenida en el paso 5 del procedimiento.
La curva se invierte al ¿cómo se llama? Al cambiar los vernieres de polaridad. O sea, al momento en el que nosotros cambiamos el negativo de la canal 1, del canal 1 al negativo del diodo y el positivo del canal 1, del canal A al positivo del diodo, la curva sale pero en forma positiva. Número 3. Dibuja en la cuadrícula una línea de carga de corriente directa con los siguientes valores: una fuente de voltaje de 3 volts y una resistencia de 500 ohms. Aquí tenemos la fuente de voltaje y la resistencia, y otra vez el mismo circuito con su, ¿cómo se llama?, resistencia. Uno estado es un circuito cerrado y el otro es un circuito abierto, donde aquí debería de ir el diodo. Entonces este diodo está polarizado de forma positivo o negativo para que pueda pasar la corriente, y aquí está polarizado de forma inversa, que sería negativo y positivo, y no deja pasar la corriente. Entonces aquí tenemos que la corriente de aquí, que pasa por el diodo, sería de 3 volts entre 150 ohms, que nos da 0.02 amperes. Esto nos da, esta de aquí nos da, no tiene corriente, y nos da que pues son efectivamente los 3 volts. Al no pasar una corriente, pues pasa por aquí los 3 volts completos. Entonces aquí nos da estas coordenadas, que son para el paso 4. Determine con la ayuda del trazo anterior el punto de operación. Bueno, el punto de operación es los puntos de aquí del paso 3, que la primera son 0 volts, porque no hay voltaje en el diodo, sino corriente. Entonces pasa 0 a 20 miliamperes. Y aquí son 0 amperes y 3 volts. Entonces tenemos que el punto de operación son 0.7 volts y la corriente del diodo en el punto de operación es de aproximadamente 15 miliamperes, un poquito más de 15 miliamperes. Y estas son como 15.1, 15.01, son 15.5, 15.4, 15.3, sí, 15.1 amperes. Recordamos que aquí por cada volt es un miliamper, entonces son 15.1 miliamperes. 15.1 miliamperes. Bueno, qué extraño. Miliamperes, y aquí son 0.7 volts. Y con esto termina la práctica número 1.